Y características de los residuos a su vez dependen de muchos factores, como el tamaño, la densidad poblacional, el nivel socioeconómico, la localización geográfica, el clima, las actividades económicas predominantes en el lugar, entre otros. Por esa razón, la generación de residuos sólidos urbanos presenta rasgos disímiles en cada una de las provincias argentinas. Si nosotros vemos en el mapa, se ve que hay lugares se ve que hay provincias que tienen una alta producción per cápita de residuos sólidos urbanos, que serían las que están pintadas de color más oscuro, donde se puede exceder el kilo producido por habitante, el kilo producido de residuos sólidos urbanos, y otras provincias donde se produce muy poca cantidad de residuos sólidos urbanos. Otras están en valores intermedios. Entonces, esta diferencia que existe en las diferentes provincias es importante tener en cuenta a la hora de llevar adelante una estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos en la República Argentina. En materia de tratamiento y recuperación, son pocos los municipios en Argentina que cuentan con plantas de separación y reciclaje, e incluso es reciente la implementación del sistema de recolección diferenciada en algunas áreas. El tratamiento habitual que se hace es el acopio de los residuos para su disposición final en rellenos sanitarios. En algunos municipios se incorporó la clasificación y separación del material, la separación en origen podría ser, para luego ser reintegrado al proceso productivo. Pero en la mayoría de los casos hay un alto grado de informalidad en la actividad de reciclado. Lentamente algunas ciudades han empezado a modificar esta situación como resultado de políticas activas que involucran a la comunidad, al sector público, privado y al sistema educativo, que son todos los actores que participan en la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Algunos datos, por ejemplo, según un informe publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, en Argentina se evidencian graves problemas ambientales en materia de servicios públicos de saneamiento y disposición final de residuos. Se estima que existen cerca de 8.600 hectáreas de basurales a cielo abierto en todo el país. En el informe del estado ambiental del 2017, publicado por el mismo organismo nacional, se destaca que en Argentina la mayor parte de los residuos sólidos urbanos, alrededor de un 63%, se destina a rellenos sanitarios u otros sitios de disposición final, con diferente grado de control. Sin embargo, aún persiste una proporción importante de disposición final en basurales a cielo abierto. Si hacemos un gráfico como el que se ve acá, para ver cómo está compuesta los residuos que se generan, los tipos de residuos más relevantes generados a nivel nacional, se ve que los más abundantes, un poco más de la mitad, son los orgánicos, alrededor de un 57%. Le siguen el papel y el cartón con un 19%, el vidrio, los plásticos y los metales. Como vimos, la composición a su vez varía según la zona del país en que nos ubiquemos, aunque las proporciones que ocupa cada tipo de residuo se mantienen más o menos estable. Claramente se ve que más de la mitad entonces de lo que se produce es orgánico, podría reciclarse y de esa manera la cantidad que se estaría llevando a los rellenos sería esta otra parte, esta otra mitad, reduciendo el volumen, achicando los costos
por el traslado, el transporte y la disposición final, y con los beneficios ambientales que genera depositar un volumen menor y beneficios económicos. Entonces, los más abundantes, como dijimos, son los orgánicos, y se trata de residuos con un alto contenido de humedad que supera al 50% de la humedad. Este dato es de suma relevancia a la hora del estudio de las alternativas de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos. Asimismo, los porcentajes anteriores indican que una fracción importante de los residuos que generamos pueden considerarse, como les comentaba, reciclables, siendo estos el plástico, el papel, el cartón y el vidrio en menor medida. ¿Cómo es la gestión de los residuos en nuestro país? En Argentina, el manejo de los residuos sólidos urbanos está regulado por una ley que es la 25.916 de gestión de residuos domiciliarios. El objeto de esta es lograr un adecuado y racional manejo de los desechos, revalorizando y reduciendo el volumen del material mediante el reciclado, como estuvimos viendo, que a su vez busca minimizar los impactos negativos producidos por los residuos, protegiendo el ambiente y la calidad de vida de la población. La gestión integral de los residuos sólidos urbanos comprende distintas etapas como son la generación, la recolección, el transporte, el tratamiento, el reciclado y la disposición final. La responsabilidad de su gestión y aplicación recae principalmente en los gobiernos municipales. Es decir, si bien la normativa es a nivel nacional, los gobiernos municipales son los responsables directos en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Los municipios del país en general y de la provincia de Buenos Aires en particular enfrentan serias dificultades en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. En los últimos años, las actividades de consumo han determinado la generación creciente de residuos de origen doméstico, situación que resulta alarmante no solo por el volumen producido, sino también por la diversidad de composición. La minimización en la producción de residuos empieza con el fabricante, quien determina las características del producto, tales como la vida útil, la ausencia de sustancias contaminantes y las posibilidades de reutilización y reciclaje. Por su parte, el consumidor también influye a través de su decisión de compra, tanto en el volumen de residuos producidos como en la posibilidad de que esos residuos se incorporen nuevamente al ciclo productivo. Lograr la modificación en los patrones de producción y consumo requiere un alto grado de sensibilización de la sociedad. Y aquí es donde los docentes desempeñan un rol vital, dado que son transmisores de valores y conductas compatibles con un comportamiento ambiental responsable. Los alumnos, y en especial los de temprana edad, son altamente receptivos y actúan como agentes multiplicadores de esas conductas en sus familias. De esa manera, la problemática de los residuos, que comenzó por instalarse en las escuelas, se va extendiendo hacia los hogares y a partir de allí al conjunto de la sociedad. El reciclaje básicamente consiste en tomar acciones para reducir la generación de basura. Consiste en transformar aquellos materiales que pueden ser recuperados en materia prima y de esa forma logramos extenderle la vida útil, la duración a estos. Todo reciclaje comienza con la separación en origen, que ahora veremos de qué manera se hace, que básicamente consiste en colocar en recipientes aquellos materiales que pueden ser reciclados y en otro recipiente lo que es la basura. Es decir, hacer una separación del material reciclable del que no lo es. ¿Qué materiales son reciclables? Son reciclables el papel blanco o de color, las cartulinas, sobres de todo tipo de papel, diarios, revistas, folletos, guías telefónicas, cajas, maples de huevo, rollos de papel y envases Tetra Brick de jugo.
vino, salsa o leche, botellas y envases de plásticos, tapitas, papel film, bolsas, sachets, potes, sillas, bidones, telgoporra y biografías y vajillas descartables, botellas, frascos y envases de vidrio transparente o de color, latas y envases de acero, aluminio, hierro, plomo, cobre, zinc, bronce y otros metales ferrosos, desodorantes en aerosol, tapas de frascos, tapas y papel de aluminio, llaves, candados, picaportes, griferías, ollas, cobre o estaño. También los restos orgánicos de frutas, verduras, legumbres, cereales, panificados, carozos, etc. Un punto aparte es lo que tiene que ver con lo que son las pilas y baterías, cartuchos, toners, aparatos eléctricos y electrónicos. En este caso, se los considera como residuos especiales por tener un cierto grado de peligrosidad que requiere una gestión especial para evitar impactos negativos en el ambiente o en la salud. Entonces, básicamente, mediante el reciclado, le vamos a estar dando a los residuos una nueva oportunidad como nuevos recursos, disminuyendo entonces el volumen de basura que se envía al relleno sanitario. Reciclando, por ejemplo, algunos metales, en el caso de 8 latas de aluminio, se obtiene una olla de cocina, como la que se ve acá, con 10 cajas de cartón se obtiene un libro y con 40 botellas PET se obtiene una campera. El ícono del reciclado es esta cinta que se conoce como cinta de Moebius, que hace referencia a una idea de infinito, a un ciclo de vueltas y vueltas, ¿sí? El símbolo de reciclado. En el caso del papel se puede reciclar hasta 8 veces. El vidrio se puede reciclar reiteradamente, al igual que el plástico y el aluminio. Entonces, ¿de qué manera podemos reutilizar o reciclar cada uno de esos desechos que generamos? En el caso, por ejemplo, de los restos de alimentos, se podrían utilizar como abono orgánico y en lombricultura, hacer compostaje y alimentar entonces la tierra en la que nosotros hacemos nuestros cultivos hortícolas. Los plásticos, en el caso de los plásticos, las botellas se pueden lavar para rellenar y los vasos descartables pueden utilizarse como macetas. Los envases Tetra Brick se puede recuperar el papel o las planchas de aglomerado para confeccionar muebles y postes. Las latas se podrían reciclar y reutilizar como macetas, los trapos y restos de ropas para limpiar o tapar, los huesos de animales como fertilizante o alimento para animales y los tambores, bidones, neumáticos gastados pueden utilizarse para juegos en parques de diversión. ¿De qué manera entonces se puede reducir la producción de residuos? Algunas de las opciones que tenemos son solicitar que no se envuelvan los objetos cuando uno los compra, a menos que esto sea indispensable, elegir aquellos productos que tengan el menor embalaje posible, priorizar los embalajes que pueden ser reciclados o reutilizados y aquellos identificados como biodegradables, optar por productos en tamaño familiar porque generan menos residuos por unidad, evitar el consumo innecesario de papel y cartón y reutilizarlos para otros usos. A la hora de imprimir, hacerlo cuando sea estrictamente necesario y utilizar hojas en doble faz. Y elegir accesorios personales y aparatos para el hogar que sean de larga duración. Entonces, a la hora de llevar una gestión integral de los residuos, además de todos los actores involucrados en la gestión, la comunidad
y su participación tienen un rol fundamental. Básicamente, a través de la reducción, el reuso de los materiales y el reciclado. Reducir consiste en realizar cambios en nuestros hábitos, disminuyendo el consumo de materiales innecesarios y de aquellos que se encuentran en el mercado con gran cantidad de embalaje. Esta es la opción más sustentable de estas tres que aparecen en este caso, la reducción. Otra de las formas que puede contribuir la comunidad a esta gestión integral de los residuos es haciendo una reutilización, es decir, darle la máxima utilidad a las cosas sin la necesidad de desecharlas, dándoles otros usos a aquellos objetos que adquirimos y ya no cumplen con la función para la cual fueron comprados. De esta manera lo que logramos es alargar su tiempo de vida y evitar que se conviertan en desechos rápidamente. Y la otra alternativa es haciendo reciclado, es decir, recuperando materias primas a partir de los desechos. Consiste en recolectar, procesar y remanufacturar materiales que de otra forma serían descartados. Se usa el mismo material varias veces de esta manera para transformarlo, ya sea industrial o artificialmente, en un producto distinto, igual o parecido al original. Entonces, teniendo en cuenta esas tres opciones, nosotros, en lugar de disponer solamente los residuos, que sería la opción menos sustentable, vamos a optar por esas tres para lograr la mayor sustentabilidad. Y se ve que dentro de las tres, la más sustentable de todas consiste en la reducción de los residuos generados. Bueno, viendo entonces en forma esquemática las etapas que involucra la gestión integral de recursos de residuos sólidos urbanos, tenemos entonces, en primer lugar, la generación, la separación que se puede hacer en el hogar, que es la separación en origen entre limpios y secos, la recolección diferenciada. Por un lado, podemos ver que se hace un tratamiento de orgánicos, que es el compostaje, la lombricultura. Tenemos restos de comida y restos verdes, la parte que va a disposición final, y dentro de la recolección diferenciada hay una parte que va a una planta de clasificación donde se hace la separación y clasificación. Los residuos clasificados son procesados para ser usados como materia prima en nuevos procesos productivos y entran entonces a la industria del reciclado, que nuevamente pueden ser consumidos en el hogar. Se ve que es un proceso circular, un proceso cíclico, como toda etapa de reciclado. Bueno, entonces habíamos visto que en primer lugar se generaba, los residuos se producían y estaban vinculados a los hábitos de consumo y las actividades económicas. Luego se hacía una separación en origen, que consiste en manipular los residuos desde que son generados hasta su almacenamiento para la recolección. Es decir, hasta que sacamos la bolsa a la puerta de nuestra casa. Va a depender la separación entonces de las características de la campaña municipal del lugar donde estemos hablando. Normalmente se separan entonces en secos y húmedos, inorgánicos y orgánicos, reciclables y no reciclables. Luego después viene la etapa de recolección y transporte, donde se recogen los residuos dispuestos en los sitios indicados, que pueden ser puertas de los hogares, contenedores, puntos limpios, etc. Y son cargados en los vehículos recolectores para llevarlos a la planta de clasificación y acondicionamiento. Después se hace el tratamiento, reciclado y reutilización, que son procesos que ocurren en una planta de tratamiento, que se puede hacer en forma mecánica, que consiste en la clasificación, trituración y compactación, en forma térmica, la incineración y pirólisis, o en forma biológica, como es el caso del compostaje, la estabilización y la biodigestión. Y finalmente se hace la disposición final, aquellos residuos que no pueden ser tratados o revalorizados, que los vamos a llamar de rechazo, son depositados en sitios dispuestos para tal fin, que es lo que se ve en esta imagen, que puede ser un basural a cielo abierto, pero lo más recomendable es que se dispongan rellenos sanitarios, que son fosas
en el suelo impermeabilizadas y provistas de tecnología necesaria para asegurar la calidad ambiental. Marco legal y normativa sobre los residuos sólidos urbanos. Existen una serie de normas a nivel nacional, provincial y municipal en el manejo de los residuos sólidos urbanos y en materia ambiental. A nivel nacional, en la Constitución Nacional se hace mención en el artículo 41, en el derecho a un ambiente sano, en el artículo 121, el poder de policía, el artículo 43 sobre derechos difusos. También en las constituciones nacionales, en las constituciones provinciales, el Pacto Federal Ambiental, Consejo Federal del Medio Ambiente de 1993, la Ley General de Ambiente 25.675 del 2002, la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos en Gestión de Residuos Domiciliarios 25.916 del 2004, leyes provinciales y ordenanzas municipales. Entonces, en Argentina, el derecho a gozar de un ambiente sano es establecido en la Constitución Nacional y es responsabilidad del Estado garantizar esto. Por ello, el Gobierno Nacional sanciona leyes como la de presupuestos mínimos, que establecen un umbral básico de protección ambiental uniforme a todo el territorio. Ellas van a sentar las bases para las leyes provinciales de protección ambiental. También tenemos incluido en las normativas la Ley General de Ambiente, que incluye referencias a la participación ciudadana, es decir, que los ciudadanos tomen partida y formen parte del manejo de los residuos sólidos urbanos, y reconoce el derecho de las personas a opinar en procedimientos administrativos relacionados con la preservación y protección del ambiente. Comprende a las autoridades a institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan generar impactos ambientales. Esta ley también a su vez prevé la obligación de la autoridad de aplicación de desarrollar un sistema nacional integrado de información ambiental de acceso público, es decir, que los ciudadanos puedan acceder a esa información ambiental. A nivel de normativas, entonces, también es importante la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, con la que se busca lograr un adecuado y racional manejo de los residuos sólidos urbanos, promover su valorización, minimizar los impactos negativos que generan sobre el ambiente, así como los residuos que tienen como destino sitios de disposición final. Entonces, como se puede ver, existe una gran diversidad de normas en materia ambiental, en los tres ámbitos, el nacional, el provincial y el municipal. En muchos casos se superponen estas normativas en su aplicación, generando complicaciones a la hora de implementar la gestión integral de residuos sólidos urbanos. A pesar de todo esto, lo que es claro es que los gobiernos municipales son los responsables directos de la gestión integral de residuos, dado que entre sus competencias se encuentran las relacionadas con el aseo e higiene urbana. Por ello, las autoridades municipales pueden decidir y regular acerca de los servicios y obras que prestarán dentro de su propia jurisdicción. Sin embargo, se requiere una perspectiva más amplia que la local a la hora de definir estrategias. Entonces, de ahí la importancia de hacer una planificación regional que abarque varios municipios y gestionen conjuntamente sus residuos sólidos urbanos, generándose economías de escala en los costos. Es decir, achicando costos por hacer un manejo integral de los residuos entre varios municipios en conjunto. Los proyectos de reciclaje evitan
que una parte significativa de los residuos sólidos urbanos vayan a los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto. Sobre todo si tenemos en cuenta que casi un 50% de los residuos que nosotros generamos son potencialmente reciclables. De esa forma se lograría disminuir el costo global del manejo de los residuos de un municipio, tanto por ahorro en gastos de disposición final como por las utilidades que genera la venta de productos reciclables recuperados. Además de esto, obviamente se generan nuevos puestos de trabajo que implican la inclusión social de muchas personas hoy desocupadas que encuentran una forma de obtener un ingreso mediante la fabricación de diferentes productos o la segregación y comercialización de residuos como materias primas. Por otro lado, también se disminuye la problemática relativa a la escasez de recursos naturales, dado que al reciclar se disminuye la utilización de materias primas vigentes. Como se puede ver, al reciclar se tiene una serie de beneficios tanto económicos, ambientales, como también en lo que hace al ahorro de recursos naturales. ¿Qué se busca con el marco normativo ambiental? Básicamente, fomentar el desarrollo sustentable, fomentar el desarrollo e innovación de tecnología sobre el reciclado y la recuperación de la energía, fomentar la educación ambiental, donde participe la comunidad en la gestión de los residuos, es decir, que no sean espectadores, sino protagonistas también en la gestión de los residuos. Obviamente reducir la generación de residuos, fomentar la valorización de los residuos, aplicar principios de sustentabilidad ambiental, crear alternativas de menor costos de disposición final de residuos, maximizar los servicios relacionados con la gestión de residuos, maximizar la reutilización, el reciclado y la comercialización de productos, y fomentar las tecnologías de producción limpia y consumo sustentable, que es el consumo responsable del que hablaremos en este curso. Viendo un poco la normativa, entonces, a nivel nacional tenemos en la Constitución Nacional el artículo 41. Como habíamos visto, esa ley contempla y tiene en cuenta que todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo, es decir, contempla el desarrollo sostenible o sustentable. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Después tenemos otra ley en el ámbito nacional, como la 25.675/02, que es una ley que figura como general del ambiente, es la de presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Principios de política ambiental, y es una ley marco que debe ajustarse a normas específicas. Y la ley nacional también 25.916/04 sobre la gestión de residuos sólidos domiciliarios, que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios, disposiciones generales, autoridades, competencias, generación y disposición inicial. También contempla la recolección y el transporte, el tratamiento, transferencia y disposición final de los residuos, la coordinación interjurisdiccional, es decir, entre varias jurisdicciones, la autoridad de aplicación, infracciones y sanciones cuando no se cumpliera con la normativa, y disposiciones complementarias. En el ámbito de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, hay, por ejemplo, un decreto, ley 9111/78, de la regulación de la disposición final de la basura en los partidos del área metropolitana.
que tiene en cuenta entonces la disposición final de los residuos, de qué manera se realizará el mismo. Y bueno, ahí hay una serie de normativas municipales que forman parte de toda la normativa del manejo de residuos.